1783 no fue un año cualquiera. Fue el año en que el cielo cambió de color, la luz se volvió extraña y el mundo empezó a verse y sentirse de un modo completamente distinto. El sol no brillaba con esa claridad dorada que suscitaba la vida. En lugar de eso, daba la impresión de ser una bola de fuego rojiza, como si el mundo estuviera observando el resplandor de una hoguera gigantesca en el horizonte. Durante semanas, incluso meses, el cielo pareció nublado. No por nubes de lluvia, sino por una niebla seca que cubría amplias zonas del hemisferio norte y transformaba la luz del día en algo inquietante y ominoso. Era como si el clima hubiera roto su propio contrato con la humanidad. Un verano que prometía calor se tornó peculiarmente tórrido e irreal. Un astro radiante se había convertido en algo que muchos describieron, como si el sol estuviera de sangre. Pero esto no fue una ilusión óptica, no fue una metáfora poética. Fue un efecto real de fuerzas naturales gigantescas, que arrastraron consecuencias profundas en la vida cotidiana de millones de personas. En este video vas a descubrir qué fenómeno volcánico desencadenó este verano infernal, cómo afectó el clima, los cultivos y la vida rural y urbana, cómo comunidades enteras enfrentaron hambrunas y enfermedades, y cómo este clima extremo influyó incluso en la psique colectiva de Europa. Prepárate para un recorrido por el año en que el sol no fue el mismo, y en el que la historia del clima y de la humanidad se entrelazaron como pocas veces ha ocurrido. Para entender lo que sucedió en 1783, hay que trasladarse al extremo norte de Europa, a una isla cubierta de hielo y fuego, Islandia. Allí, el 8 de junio de 1783, algo enorme comenzó a ocurrir. Una de las erupciones volcánicas más grandes del último milenio se desencadenó en una fisura del volcán Laki, en el sistema del Grímsvötn. La erupción duró cerca de 8 meses, expulsando gigantescos volúmenes de lava y cantidades masivas de gases tóxicos, entre ellos dióxido de azufre y fluoruro de hidrógeno. Las consecuencias en Islandia fueron inmediatas y catastróficas. Miles de personas murieron, el ganado fue diezmado, los pastizales y cosechas se envenenaron, y la comida escaseó de forma brutal. Este desastre local, sin embargo, no quedó aislado. Los vientos llevaron una nube tóxica y densa de aerosoles volcánicos lejos del paisaje helado de Islandia y la dispersaron hacia el sur y el este, cubriendo primero Escandinavia, luego Europa Occidental, y finalmente el Reino Unido y más allá. La atmósfera quedó saturada de partículas que bloqueaban parcial y fluctuadamente la luz solar. El sol, cuando se veía, parecía una esfera rojiza o de color sangre, no el clásico disco brillante, porque los gases suspendidos filtraban la luz y cambiaban su tono. Este fenómeno fue observado y registrado en múltiples lugares y crónicas de la época, pero no se trató únicamente de una curiosidad visual. La mayor importancia de este polvo volcánico en la atmósfera fue su impacto directo sobre la temperatura, la luz solar que llegaba a la superficie y las condiciones climáticas. Las cosechas, acostumbradas a ciclos regulares de lluvia y sol, comenzaron a fallar. Los cultivos se marchitaban o no germinaban, los pastos se secaban o eran insuficientes para alimentar al ganado. Y tal fenómeno no solo afectó a una aldea o región, sino que se sintió en todo el hemisferio norte, desde las islas británicas hasta Francia, Alemania y los valles del Mediterráneo. Este extraño verano, con su sol rojo y sus efectos climáticos extremos, marcó un antes y un después, no solo en términos meteorológicos, sino también sociales, económicos y culturales, porque cuando el clima deja de ser predecible, las personas también empiezan a perder el rumbo. El verano de 1783 no fue simplemente cálido, fue extrañamente anómalo, inquietante y, para muchos, una señal de que algo estaba terriblemente mal. A partir de junio, en varias regiones de Europa, las crónicas describen un sol que ya no brillaba como siempre. Aparecía opaco, rojizo, a veces como una enorme luna sangrienta, visible durante horas sin causar deslumbramiento. Esto no era solo una metáfora poética. Los gases volcánicos liberados por la erupción del volcán Laki en Islandia bloquearon y filtraron la luz solar, dispersando aerosoles en la atmósfera que cambiaron el color del sol y del cielo. Relatos de la época mencionan cielos opacos o brumosos durante días enteros, colores rojizos al amanecer y al atardecer, una niebla seca persistente que podía percibirse incluso al mirar el cielo diáfano. La vista era inquietante. El sol parecía sangre, dijo más de un observador,
y la luz parecía menos intensa, más difusa, como si la atmósfera hubiera quedado impregnada de polvo tóxico. El fenómeno no se limitó a una región pequeña. Según registros meteorológicos de la época, esa bruma, llamada más adelante la bruma de Laki, se extendió por buena parte de Europa occidental y central durante semanas, e incluso fue percibida en distintos países como Dinamarca, Bohemia, Alemania, Francia, Gran Bretaña. El propio Benjamin Franklin, entonces en Francia, observó y reflexionó sobre el fenómeno, sugiriendo más tarde que la extraña niebla podía estar relacionada con un evento natural distante. Para quienes vivían esa época, la experiencia no era neutra. El efecto visual era acompañado a menudo por una neblina que tenía olor sulfuroso, irritación de ojos y gargantas, sensación de pesadez y malestar físico general. Las descripciones evocan un aire que no solo alteraba la luz, sino también la sensación de normalidad climática, un verano que no se sentía como tal, donde la luz parecía más tenue, el calor era pesado, y la propia Tierra parecía haber cambiado su contrato con la humanidad. Este fue el verano en rojo, un fenómeno visual que alteró la percepción cotidiana del clima, antes incluso de que la gente entendiera las verdades científicas que hoy conocemos. Si el cielo de 1783 era inquietante, lo que vino después fue todavía más devastador. La combinación de gases volcánicos suspendidos en el aire, luz solar filtrada y lluvia ácida, tuvo efectos directos sobre la salud de las plantas y la productividad agrícola. En Islandia, las emisiones tóxicas de fluoruro y dióxido de azufre envenenaron los pastizales y los cultivos locales, matando el ganado y provocando una hambruna severa que acabó con cerca de un 20% de la población islandesa entre 1783 y 1785. Pero la catástrofe no se limitó a la isla nórdica. En Europa continental, la bruma volcánica y sus subproductos comenzaron a dañar la vegetación de manera más amplia. Los gases reaccionaron con la humedad atmosférica produciendo lluvia ácida que dañó hojas, suelos y semillas, afectando directamente la capacidad de las plantas para crecer y madurar. Las cosechas, que dependían de condiciones climáticas relativamente estables, comenzaron a fallar. Los campos no producían lo esperado. Semillas no germinaban o lo hacían débilmente. Frutas y verduras eran menos abundantes. Cosechas de pastos para el ganado se veían comprometidas, y el efecto en las comunidades humanas fue inevitable. El hambre comenzó a asentarse. Los alimentos eran ya escasos en muchas regiones de Europa antes de 1783, debido a malas temporadas anteriores. Pero los efectos del Laki exacerbaron la situación. La combinación de falencias en la producción de grano, la interrupción en el crecimiento de pastos y la pérdida de alimentos para ganado causó una crisis alimentaria que se extendió más allá de un solo año. El impacto fue especialmente severo en las zonas rurales, donde la vida dependía directamente de la tierra, pero también alcanzó las ciudades, donde incluso las familias urbanas empezaron a sentir la presión del aumento de los precios de alimentos básicos. En algunos casos, las hambrunas no estaban provocadas solo por falta de producción, sino por la erosión de suelos y debilitamiento general de las plantas por la contaminación del aire. Los efectos combinados del clima anómalo, veranos extraños, otoños secos, inviernos muy fríos posteriores, provocaron que las temporadas agrícolas completas fallaran entre 1783 y los años sucesivos. Las consecuencias eran claras: aumento de los precios de trigo y otros granos, escasez de alimentos en los mercados, hambre masiva en pueblos y ciudades, crisis social creciente. Y aunque el Laki no fue el único factor climático de la década, sí fue uno de los más influyentes en desencadenar un efecto dominó que empobreció a las poblaciones y tensó las estructuras económicas y sociales de toda Europa. El impacto de la erupción del volcán Laki en Islandia no se limitó a cielos rojizos y cosechas fallidas. Las consecuencias sanitarias y sociales fueron profundas y duraderas, porque cuando un clima cambia de forma abrupta, también cambia la vida de las personas. En muchas partes de Europa durante el verano de 1783, la llamada bruma seca compuesta por dióxido de azufre y aerosoles volcánicos irritó los ojos y las vías respiratorias, provocando problemas respiratorios, dolores de cabeza y malestar general en la población. Muchos contemporáneos mencionaron que respirar era incómodo, como si el aire hubiera perdido su ligereza. Además de esa contaminación del aire, las fallas en el clima y las cosechas generaron condiciones que favorecieron brotes de enfermedades. Cuando la gente pasa hambre o come peor de lo habitual, el sistema inmunológico se debilita.
y esto facilita la propagación de enfermedades infecciosas y epidemias. Los registros demográficos de la época muestran que la mortalidad en algunas regiones aumentó más allá de lo que cabría esperar solo por hambre, lo que sugiere una combinación de desnutrición y enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire y el estrés social. En zonas rurales y pequeñas comunidades, la falta de alimento y la presión de tener que moverse para encontrar sustento también desencadenaron desplazamientos de población. Familias enteras, campesinos, artesanos, jornaleros, abandonaron sus aldeas buscando mejores condiciones, provocando tensiones en las ciudades y pueblos donde llegaban sin recursos. La competencia por alimentos escasos exacerbó las tensiones sociales, y en algunos lugares se documentan disturbios y saqueos por pan o grano en mercados. Estas tensiones sanitarias y sociales fueron más que efectos secundarios, empezaron a trazar un patrón de crisis estructural. No era solo que hubiera menos comida, era que la salud y la estabilidad social estaban siendo erosionadas al mismo tiempo, creando una sensación de inseguridad continua en toda Europa. Las estadísticas y los datos climáticos nos ayudan a comprender el impacto de la erupción del Laki desde una perspectiva moderna. Pero las voces del propio año 1783 revelan cómo fue vivir ese tiempo en carne propia. En diarios personales, cartas y crónicas de la época, encontramos descripciones que parecen sacadas de una narrativa apocalíptica. Algunos escribieron que el sol, al mediodía, parecía una bola de fuego rojo sangre, filtrado por la bruma que colgaba en el cielo sobre Europa. Otros describieron noches donde las estrellas parecían ocultas por un velo gris que nunca se disipaba por completo. Hubo quien habló de un aire tan espeso que te hacía sentir como si el mundo entero estuviera envuelto en humo, incluso en zonas rurales alejadas de grandes ciudades. Estos relatos no eran exageraciones poéticas, reflejan una realidad sensorial intensa, un clima inusual que la ciencia de la época aún no sabía interpretar, y que las personas solo podían describir con lo que tenían a mano, sus sentidos, sus palabras y su sentido de alerta. También hay testimonios de miedo colectivo y ansiedad social, informes municipales de precios disparados para el pan y el grano, cartas de campesinos preocupados por la falta de lluvia y la pérdida de sus cosechas, relatos de padres que escondían alimentos para sus familias ante la sospecha de escasez prolongada. Ese miedo no era irracional. En tiempos sin sistemas democráticos complejos ni redes de seguridad social, una mala temporada de cosechas significaba pérdida de medios de subsistencia, enfermedad y, en el peor de los casos, muerte por hambre o desplazamiento. Y aunque luego la ciencia pudo vincular esos fenómenos a la erupción islandesa y al transporte de aerosoles volcánicos a través de los vientos, en 1783 la gente simplemente veía un sol extraño, aire pesado, cosechas que fallaban, precios que subían y una sensación persistente de que el mundo ya no era el mismo. Esa mezcla de observación directa, incertidumbre y miedo es lo que convierte a los testimonios contemporáneos en uno de los recursos más valiosos para entender cómo se sintió vivir ese año que nadie olvidó. La erupción del volcán Laki no solo alteró el clima, también trastocó por completo las economías locales y regionales de Europa y sus redes comerciales. La inusual neblina de dióxido de azufre y aerosoles volcánicos que recorrió el continente no solo pintó de rojo el cielo, sino que transformó también el paisaje económico que sostenía pueblos y ciudades. En los mercados agrícolas, los efectos se sintieron primero y con más fuerza. La producción de alimentos, el corazón del sistema económico preindustrial, cayó drásticamente porque los cultivos no germinaban bien o eran dañados por la lluvia ácida y la luz solar debilitada. Esto tuvo consecuencias múltiples y dolorosas. Precios del grano y alimentos básicos en alza. La escasez empujó los precios de trigo, avena, centeno y otros productos esenciales a niveles que muchas familias ya no podían pagar. Interrupción de rutas comerciales, rurales, urbanas. Los campesinos, con menos cosechas, no tenían excedentes para vender o intercambiar, lo que paralizó gran parte del comercio interior. Mercados urbanos tensos e inestables. Las grandes plazas de venta que solían ser centros de transacciones bulliciosas se encontraron con filas de compradores ansiosos, carreteras congestionadas y precios impredecibles. Aumento del contrabando y la especulación. Donde faltaba comida, surgían comerciantes que trataban de sacar ventaja, acumulando grano para venderlo mucho más caro durante los picos de hambruna. Los consumidores, tanto en áreas rurales como en ciudades, comenzaron a experimentar una inflación temprana del hambre.
El dinero disponible valía menos frente al precio de los alimentos esenciales. No era solo que hubiera menos pan en las panaderías, era que quienes aún podían comprarlo veían sus recursos escasear rápidamente. La preocupación también se coló en la política. Autoridades locales y monarcas comenzaron a tener que enfrentarse no solo a problemas ambientales y sanitarios, sino a una población cada vez más inquieta por su sustento diario. Denuncias, peticiones de ayuda, solicitudes al Estado para liberar reservas y medidas para controlar precios empezaron a proliferar en documentos oficiales de la época. Este impacto económico no fue una consecuencia aislada ni breve, se extendió durante meses y en realidad ayudó a preparar el terreno para las tensiones sociales y políticas que se agudizaron en los años siguientes, sobre todo en países como Francia, donde ya existían enormes deudas del Estado, privilegios fiscales injustos y una población urbana hambrienta que veía al pan como símbolo de supervivencia. Los efectos del verano rojo que siguió a la erupción del Laki no se quedaron en los grandes mercados ni en las estadísticas económicas, penetraron en el día a día de cada persona, transformando rutinas, roles familiares, expectativas y modos de subsistencia. Los campesinos se toparon con una realidad insospechada. La tierra que conocían desde niños dejó de ser confiable. La siembra de primavera fallaba o era tardía. Sin cosecha óptima, los jornaleros y pequeños agricultores perdieron estabilidad. Algunos quedaron sin empleo y con deudas por comprar semillas para la próxima temporada, que igualmente podrían no germinar. En las ciudades, artesanos y trabajadores cuyas familias dependían de compras regulares para vender bienes o servicios vieron disminuir la capacidad de consumo. Un sastre podía tener tela y manos preparadas, pero sus clientes tenían menos dinero para gastar en ropa nueva cuando el alimento escaseaba. Para las familias, la comida ya no fue simplemente parte de la rutina, se convirtió en estrategia diaria de supervivencia. Padres e hijos tenían que racionar las reservas cuidadosamente, sopas más aguadas, pan cortado en piezas más pequeñas, sustitutos improvisados con raíces o granos menos nutritivos. La cena de cada noche era una decisión sobre quién comía más y quién menos. Para estirar los recursos, la presión externa generó también respuestas de resiliencia humana. Redes de apoyo comunitario. En algunos pueblos, vecinos compartían lo poco que tenían para evitar que una familia entera muriera de hambre. Reconfiguración de roles. A veces, miembros jóvenes de la familia, incluso niños, tenían que ayudar en tareas extra para aportar algo de ingreso o alimento. Migraciones internas. Familias enteras se desplazaron a zonas más prometedoras o a ciudades con esperanzas de asistencia o trabajo alternativo, aunque esto a menudo incrementaba las tensiones confiadas entre locales y recién llegados. En muchos casos, los efectos psicológicos fueron igualmente poderosos. La sensación de inseguridad constante, de no saber si la próxima cosecha sería suficiente, si el próximo invierno sería mortal, dejó una marca duradera en la memoria colectiva de estas comunidades. Este no fue un simple mal año agrícola, fue una crisis de supervivencia, un choque entre un mundo relativamente estable y un panorama donde incluso las previsiones más básicas de la vida diaria dejaron de ser confiables. Cuando la erupción del volcán Laki empezó a transformar el clima y deteriorar los cultivos en 1783, los gobiernos de Europa enfrentaron un reto que excedía sus capacidades habituales. Esta fue una de esas crisis que combina desastre natural con inestabilidad social y limitaciones institucionales, y en muchos casos expuso las debilidades de los estados de la época. Los sistemas de información de entonces eran rudimentarios. Las noticias de lo que ocurría en Islandia llegaban con semanas de retraso, y a menudo fragmentadas, a las capitales europeas, lo que dificultaba cualquier decisión coordinada rápida. Mientras los líderes trataban de comprender lo que estaba ocurriendo, la gente en las calles ya sentía los efectos. Falta de alimentos, precios en alza y malestar general. En algunos países, las autoridades intentaron medidas paliativas, se ordenaron inspecciones de mercados, se restringió el acaparamiento y se buscaron reservas de granos para estabilizar precios. Pero esos recursos eran limitados y a menudo insuficientes para una catástrofe que afectaba áreas amplias al mismo tiempo. Además, la burocracia, lenta y centralizada, tendía a actuar con retrasos peligrosos, lo cual minimizaba la efectividad de cualquier intervención temprana. En el caso de Islandia, que estaba bajo dominio danés en ese momento, los intentos de asistencia también fueron complicados y tardíos. Los registros muestran que, pese a la voluntad del gobierno danés de proveer ayuda, la falta de información clara,
de coordinación y de voluntad local, dificultó la implementación efectiva de medidas de socorro. Los oficiales daneses y las autoridades locales se encontraron atrapados en un ciclo de indecisión, mientras la hambruna se intensificaba. En otras partes de Europa, la respuesta estatal fue todavía más limitada. No existían redes de seguridad social ni mecanismos de respuesta ante catástrofes a escala continental, por lo que la ayuda se basaba a menudo en iniciativas locales, beneficencia privada o soluciones improvisadas. Esto creó una sensación de abandono institucional entre grandes capas de la población y fomentó la desconfianza en las élites gobernantes. La incapacidad de los gobiernos para proteger a sus ciudadanos ante la crisis alimentaria y sanitaria no solo fue una falla administrativa, fue un factor que erosionó la legitimidad de las instituciones y sembró frustración social precisamente en un momento donde las tensiones económicas y políticas ya eran altas. Aunque el fenómeno volcánico de 1783 parecía en primera instancia un evento natural aislado, sus efectos no fueron temporales ni limitados al verano de ese año. Los gases volcánicos que se elevaron a la alta atmósfera crearon una densa capa de aerosoles sulfúricos que, además de alterar la luz solar y enrojecer el sol, provocaron perturbaciones climáticas extendidas en el tiempo y en el espacio. Los modelos climáticos y observaciones de anillos de árboles sugieren que esta perturbación atmosférica contribuyó a anomalías en la temperatura durante varios años seguidos en el hemisferio norte. Esto significó que no solo el verano fuera extraño ese año, sino que invierno tras invierno y estaciones agrícolas posteriores también sufrieron las consecuencias. El enfriamiento promedio de la superficie global estuvo unos grados por debajo de lo habitual durante varios años, afectando de forma prolongada la producción de alimentos y generando más inseguridad. Y aquí es donde aparece su impacto en la historia social y política. En países como Francia, donde el 90% de la población vivía de la agricultura y dependía del pan como alimento básico, estos fenómenos agrarios agravaron desigualdades estructurales que ya estaban presentes. Los precios del grano subieron, la pobreza rural se intensificó y grandes capas de población urbana vieron cómo sus condiciones de vida se deterioraban. Historiadores modernos han señalado que, aunque la erupción del Laki por sí sola no causó revoluciones, sí fue un factor que contribuyó a la agudización de tensiones sociales y económicas que ya existían en la década de 1780. La combinación de mal tiempo, malas cosechas, escasez de alimentos y descontento popular fue parte del caldo de cultivo que 5 años más tarde desembocó en la Revolución Francesa de 1789, uno de los cambios políticos más importantes de la era moderna. En términos culturales, el Verano Rojo y sus consecuencias también sembraron una nueva conciencia colectiva sobre la fragilidad de la vida humana ante fuerzas naturales. Los relatos y crónicas que circularon en años posteriores recordaban no solo cielos extraños o hambre, sino la idea persistente de que fenómenos naturales podían desencadenar crisis sociales de largo alcance. Y esa idea, que en 1783 parecía casi superstición entre la gente común, con el tiempo se fue convirtiendo en uno de los pilares del pensamiento moderno sobre clima, sociedad y política. El mundo natural y la vida humana están profundamente interconectados. En el verano de 1783, el cielo se tiñó de rojo, el aire se volvió pesado y tóxico, y la tierra dejó de dar sus frutos como antes. Pero lo más impactante no fue el fenómeno natural en sí, fue lo poco preparados que estaban los humanos y sus gobiernos para enfrentarlo. Lo que parecía un castigo divino fue en realidad una advertencia del planeta, una manifestación directa de la conexión entre tierra, cielo y vida humana. Y aunque nadie en ese momento sabía que un volcán en Islandia estaba detrás de todo, todos sintieron el efecto. El miedo, el hambre, la enfermedad, fueron vividos por personas reales, campesinos, madres, niños, comerciantes. Y si bien la historia avanzó, muchos nunca olvidaron ese verano en que el sol ardía como sangre, el aire mataba lentamente, y el mundo parecía estar al borde de una transformación. No fue solo un desastre climático, fue un aviso, uno que siglos después todavía tiene eco. Ahora que conoces esta historia olvidada del verano de 1783, piensa en esto. ¿Qué haríamos si algo así pasara hoy? ¿Estamos realmente preparados? ¿O seguiríamos ignorando las señales, como se ignoraron entonces? Si esta historia te sorprendió, compártela. Porque cuanto más entendemos el pasado, mejor podemos enfrentar el futuro. Suscríbete para más relatos como este, humanos, reales y muchas veces
olvidados. Nos vemos en el próximo viaje por la historia. Y mientras tanto, escucha al cielo.